Nada más la bienvenida entonces a Francisco Hurtado. Pancho, bienvenido, muchas gracias. Hola, Vero, hola Jorge, siempre un gusto saludarles. Efectivamente, nos movemos de una semana en que parecía que todo empezaba a llegar a lugares más calmos a esta noticia. Es un gusto saludar a toda la audiencia y como es habitual en este segmento, ¿qué les parece si arrancamos revisando los datos del plan de vacunación? Con el último corte al 30 de noviembre, 11.39 millones de personas se han vacunado contra la COVID-19 en Ecuador, es decir, el 65% de la población, y otro 1.89 millones de personas han recibido ya su primera dosis a la espera de completar el esquema de vacunación. Esto quiere decir un 10.8% adicional de personas. De ese modo, el 76% de la población en Ecuador ha accedido a dicho plan. Esto es una buena noticia en este momento. Eh, y un poco más de 420,000 dosis de refuerzo han sido administradas. Como yo referí la semana anterior, es necesario tomar en cuenta que existe aún una ventana de personas no vacunadas que podrían contraer la enfermedad de manera grave y que en este preciso momento estamos a la espera de análisis más precisos que determinen si la variante de preocupación Omicron, como bien referían al inicio ustedes, podría modificar sustancialmente los parciales avances que se habían registrado con el despliegue limitado y desigual de vacunas a nivel global. Centrémonos un poquito en Omicron. En la pantalla vamos a poner un mapa que ha elaborado el New York Times recientemente para poder ubicar en qué países ya se han secuenciado pacientes con la variante Omicron. Como ustedes me imagino en este momento ya pueden ver en sus pantallas, en los 5 continentes se ha confirmado ya. En nuestra región, Brasil confirmó un caso y más recientemente también lo hicieron Canadá y Estados Unidos. Esta información se está actualizando todos los días y algo sobre lo que se llama la atención son dos cosas. En Botsuana y en Sudáfrica se ha confirmado que la transmisión es comunitaria, es decir, ya no es solo un pasajero que llegó de algún otro lugar, es que está circulando en esa zona. Y lo que es más interesante es que Países Bajos confirmó que una de las muestras tomadas secuenciadas fue previo a la detección que ocurrió en Sudáfrica, es decir, que estaba circulando un poco antes. Por ahora, las medidas de restricción se han centrado en suspender el ingreso de viajeros provenientes de zonas de África, y eso lo ha hecho también Ecuador. Sin embargo, tenemos que estar pendientes en estas semanas que se vuelven cruciales, especialmente por la alta movilidad global que empieza a aparecer por el fin del año, y que eso va a significar para millones de personas como la posibilidad de que esta variante pueda crecer en cierta, digamos, dispersarse de manera más rápida aún frente a las medidas de contención que habrá que ver hasta dónde van a los gobiernos optar por imponer. Con este contexto, miremos más de cerca cómo está la situación en el país. Como podemos ver pronto en la pantalla, la región amazónica del norte especialmente y en general el norte del país es donde se concentra la mayor incidencia de contagio en estos momentos en relación con la población. En Napo, la tasa de contagios en noviembre fue de 160.8 casos por cada 100,000 habitantes, la más alta, seguido por Pastaza con 148 casos por cada 100,000 habitantes, Orellana 141, Pichincha 116 y Sucumbíos 110. Se llama la atención también sobre el incremento que está ocurriendo en Manabí. Durante el mes de noviembre se registraron 1.082 casos en comparación con los 359 casos registrados en octubre. Y en el Oro, de igual modo, en octubre se registraron 184 casos y se movió para noviembre a 562 casos, un incremento del 200% en cada provincia. Sin embargo, no son tan altos en relación con la población como lo que se está viviendo en la Amazonía Norte. Ahora bien, para comprender mejor la situación, se debe recordar e insistir en algo, que como efecto del crecimiento, del creciente porcentaje de población vacunada, un 75% ya ha accedido a dicho plan, el incremento de casos desde una perspectiva nacional no es grave como lo ha ocurrido en el primer semestre. Es decir, lo que sucedió en el primer semestre de este año fue significativamente más grave en términos de hospitalizaciones, de exceso de muerte y de fallecidos por COVID de manera directa.
Sin embargo, cuando miramos de manera local, cantonal, lo vamos a ver más adelante, hay lugares donde los brotes de COVID sí están provocando impactos, incluido el fallecimiento de personas. Vamos a ver en pantalla dos mapas. Por una parte, un mapa con colores verdes, donde se indica el porcentaje de la población que ha recibido segunda dosis de vacuna. Mientras más claro es el verde, menos gente vacunada. Y en la izquierda, en el mapa con colores naranja, la tasa de confirmados por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos casos se confirman por cada 100.000 habitantes? En las últimas 2 semanas, 14 días. Mientras más oscura es la tasa, es porque más alto está el contagio, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver ahorita en la pantalla, si nos centramos la atención en el mapa de la izquierda, los cantones Puerto Quito, La Concordia, Chone, Sucre y San Vicente en la región costa, los cantones Tena, Orellana, Gonzalo Pizarro, Lago Agrio y Cuyabeno en la Amazonía Norte, los cantones Morona, Gualaquiza, Santiago, El Pangui, Centinela del Cóndor y Zamora en el sur amazónico, Quilanga en Loja, Piñas y sus alrededores en el Oro, y en el centro del país, Payatanga, Chillanes, San Miguel y Caluma, son los cantones más afectados. Es decir, ahí hay muchísimos más casos en relación con la población que tiene. Esa es la única forma de comparar cuál ciudad, cuál centro poblado, cuál región del país está mejor o peor que otra, porque las poblaciones son distintas. Y si se mira en el mapa verde, ninguno de esos cantones, digamos, ustedes no pueden ver el porcentaje en números, pero ninguno de esos cantones ha alcanzado el 85% de personas con 2 dosis al momento. De todos modos, esta información está disponible en nuestra página web y se puede consultar para cada uno de los 221 cantones del Ecuador. Quedan 28 días para cerrar el año. Han transcurrido un poco más de 2 años desde que inició el brote de COVID. La variante Omicron ya no solo representa en estos momentos un desafío en el desarrollo de vacunas y otros tratamientos contra esta pandemia, sino y sobre todo sigue dando muestras claras de las desigualdades profundas en las que vivimos. Tanto las locales, ustedes han visto que la mayoría de cantones son zonas rurales y de población indígena del país, pero también las globales, que son más acuciantes y estructurales. Mientras ciertos países tenemos capacidad para arrancar con dosis de refuerzos, como es el caso del Ecuador, en Haití el 1% de la población ha accedido a vacunas y en África solo el 11% de su población. Una desigualdad que, dicho sea de paso, es racista por parte de los países del norte y las farmacéuticas que siguen sin liberar las patentes de las vacunas, tratamientos e insumos para enfrentar la pandemia. No se olviden de visitar nuestra página web www.covid19ecuador.org, donde pueden encontrar este monitoreo completo y nuestros boletines mensuales. Y le regreso la palabra y el protagonismo a ustedes, Jorge Ibero, en el estudio. Muchísimas gracias, Francisco. Siempre recordarle a las personas lo que acabas de decir, la información completa, este seguimiento y este esfuerzo que realizan desde el Observatorio Social del Ecuador. La pueden encontrar en www.covid19ecuador.org. Ahora que hemos regresado la mirada por esta variante Omicron, que no solo representa, como tú decías, desafíos en términos de la vacunación. En Ecuador se da la campaña de vacunación. Los resultados han sido evaluados como buenos, en realidad exitosos, podría llamarse así, en tanto a las personas que han llegado a vacunarse con la dosis completa, las 2 dosis. Sin embargo, hay algunos sectores de la población ecuatoriana en donde continúan sin vacunarse. Y esto es responsabilidad del Estado ecuatoriano, con campañas de vacunación, acercarse y ver las condiciones también en las que están viviendo a varias comunidades también. Un tema intercultural, ya lo decían al inicio de la pandemia, varias organizaciones, principalmente en la Amazonía ecuatoriana. Este es un tema también de dialogar interculturalmente con esas comunidades también, porque se respetan los saberes y se respetan también las lenguas en las que debe llegar la información. Son varias cosas que quedan pendientes. Finalmente, en esta semana, Francisco, conversábamos justo sobre la importancia de mantener los testeos, porque ya se ha demostrado
que continuará la pandemia, continuará estas afecciones directas a la salud de las comunidades. No es algo que a la vuelta de la esquina vaya a cambiar, y el Estado, el gobierno ecuatoriano debe tomar muy en cuenta desde las comunidades científicas que le están asesorando el aumentar los testeos. Algo que nos puedas comentar sobre este tema. Lo que diría en términos generales es que pese a que la ministra afirma que hay una estrategia de testeo como forma de rastreo de casos para saber por dónde se está contagiando la gente y cómo contener ese tipo de contagios, en términos de cifras oficiales y lo que se publica, lo único que sabemos es que las pruebas PCR se siguen haciendo exactamente en la misma cantidad que se hacían pasado la primera gran ola el año anterior. ¿Qué quiere decir? Un promedio de 3.100, 3.200 pruebas diarias que se toman y se analizan. Es un promedio casi estable durante toda la pandemia, independientemente del gobierno de turno que ha tocado enfrentar esta problemática. Luego se sabe que hay pruebas de antígeno, pruebas rápidas que se realizan a la población, que evidentemente sirven como estrategias para determinar, por ejemplo, para saber si una persona que tiene una determinada enfermedad grave, sus contactos cómo están y cuáles fueron todos sus contactos. Si se contagió en una fiesta, hacerles pruebas rápidas a toda la fiesta para saber si eventualmente son otros casos que van a necesitar o no hospitalización. El problema, y esto es lo que diría yo como fundamentalmente, es que no tenemos esa información. Es decir, no hay persona al que tenga acceso a toda la información completa. Recién se hizo un nuevo conversatorio con la ministra en que mostró muchos datos de una plataforma que el 27 de julio se ofreció a ser pública. Se va a cerrar el año y parece que no hay base de datos pública, no hay plataforma de datos pública, no hay una información transparente sobre todo lo que sucede. Y creo que eso contribuye finalmente a dejar un margen de personas que tampoco está muy convencida de que la vacuna sea una buena opción. Y lo último que diría es que finalmente una variante que eventualmente, ojalá y no sea así, escape a la efectividad de las vacunas, pues básicamente es del Ministerio de Salud el que tiene que tomar una estrategia distinta, porque contener una variante que podría también afectar a quienes ya estamos vacunados, pues va a significar otro tipo de medidas. Hubo medidas ya muy drásticas que se tomaron, tal vez sin ninguna reflexión sobre su efecto o su impacto, pero que tendrán que ser nuevamente consideradas ante la necesidad de que pueda ser un rebrote que nos ponga otra vez en riesgo a la salud de la población, Jorge. Muchísimas gracias, Pancho, por toda esa información. Temas pendientes, como decíamos, el tema de la vacunación en las provincias amazónicas, los contagios que llaman muchísimo la atención, la cantidad todavía por el porcentaje incluso de habitantes de estas regiones, y también la vuelta a clases, por ejemplo, y cómo también se está tomando medidas al respecto. Muchísimas gracias y seguimos entonces los próximos 15 días contigo. Un buen día.